Mariano, ¿estás ahí? Sí, sí, hola. Hola, Margaret, ¿estás ahí? Bueno, ahí se unió la otra estudiante. Algo tarde, pero bueno. Listo, vamos a continuar con lo que estábamos, con lo que nos quedamos. Entonces, primero, sí puedes ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a la fase uno, que es la fase de planificación. En esta etapa o en esta fase de planificación, es es la etapa en la que debemos identificar qué necesitan los estudiantes, qué necesitan aprender, qué saben, ¿no? Cuáles son o qué dificultades tienen. No, por ejemplo, tú que eres maestro de inglés, vamos a poner como ejemplo de pronto el tema del present perfect, ¿no? Entonces, en este punto, pues tendrían que saber, como maestro, tendrías que preguntarte, ¿conocen el simple past? ¿Les gusta, qué les gusta a mis estudiantes? ¿De qué les gusta hablar? Dependiendo del nivel, ¿no? Se motivan con temas relacionados de viajes, videojuegos, no sé, redes sociales, tienen acceso a celulares, entonces en este punto le vas poniendo check, check si saben, no saben. O por ejemplo, qué cosas no, uno como maestro más o menos va entendiendo qué es lo que les falta, ¿no? Por ejemplo, podemos verificar que mis estudiantes una falencia es que confunden o qué pasa que normalmente con los estudiantes es que confunden el present perfect con el simple past, ¿no? No saben usar el ever y el never, o tienen miedo a hablar en inglés. Entonces, en base a esta planificación, y a esta primera fase pasamos a la siguiente fase, que es la fase de personalizar. Es ajustar el contenido al contexto real del grupo. Responde a la pregunta de cómo adaptaríamos la clase en lugar de poner ejemplos tradicionales, ¿no? Personalizar no significa bajar el nivel, significa conectar el aprendizaje con la realidad del estudiante. Tomando el ejemplo del present perfect, ¿no? En lugar de utilizar el típico ejemplo de, no sé, have you ever visited London? Perdón la pronunciación, no me lo sé bien, pero visited London, este, utilizamos ejemplos cercanos que les interese más a ellos, ¿no? Como por ejemplo, en tu caso, yo puedo indagar que te gusta que si juegas juegos, si juegas videojuegos, entonces podría preguntar, have you ever played Minecraft? ¿No? O have you ever uploaded a video to TikTok? Entonces, poner las preguntas en base a lo que nuestros estudiantes, a su contexto real, ¿no? Y de esta forma, pues, personalizarlo. Entonces, esto implica conectar el contenido con las experiencias y los intereses y las características de los estudiantes para aumentar la motivación y la presentación, porque sabemos que no es lo mismo enseñar pues a estudiantes de pronto que van que están en primaria, a los estudiantes que están en secundaria o a estudiantes universitarios, ¿no? Ahí el tema y la forma en que tú das el contenido tiende a variar, ¿no? Y eso significa personalizar. Y bueno, pasamos a la última etapa, que es la implementación, ¿no? Que es la fase en la que favorece la participación, donde reduces la ansiedad, donde generas interacción y donde facilitas el aprendizaje, ¿no? Es donde aparece la tecnología y es el momento de preguntarnos qué recurso tecnológico utilizaremos, ¿no? Tomando en cuenta, pues que la tecnología, como te digo, debe cumplir con estos requisitos, favorecer la participación, reducir la ansiedad, generar interacción y sobre todo facilitar el aprendizaje. No se usa porque sea moderno, sino porque responde a una necesidad pedagógica. Entonces, estos son los tres puntos o el corazón del PPI, ¿no? Para poder desarrollar una clase que en este punto pues cumpla con lo que mencioné, que tenga justicia social y que cumpla con las brechas de enseñanza y a la vez pues tenga un orden y una organización y para que la tecnología no sea utilizada como un extra, sino sea utilizado como parte de. Entonces, esto nos lleva a un reto o a una pregunta.
El docente A te dice, voy a usar Kahoot porque es divertido. El docente B dice, mis estudiantes tienen dificultades para participar oralmente, por eso voy a utilizar el Kahoot para aumentar la interacción y practicar el present perfect. La pregunta sería, eh, ¿cuál de estos dos docentes está aplicando realmente el modelo PPI? Según tu... El, el docente B, porque Ujú. lo hace pensando en cómo esto ayuda a sus estudiantes. Y porque básicamente en su pregunta te da todo lo que hemos conocido acerca del PPI. Planifica, personaliza y, ¿cuál es la última? Implementa la PPI. Entonces, esta pregunta es muy importante. Y teniendo en cuenta que se entendió el modelo PPI, vamos a pasar a un desafío, ¿sí? En ese caso tuyo, Mariano, como tú eres, estás preparándote para ser profesor de inglés, tu caso es este. Tú eres un profesor de inglés en una secundaria rural con baja conectividad y tus estudiantes tienen estas características. Tienen entre 13 y 15 años, poseen celulares, la señal de internet es limitada. Ya, poseen celulares básicos, es importante. La señal de internet es limitada, les gusta el fútbol y el TikTok. ¿Y qué es lo que ves en ellos que no desarrollan bien, que se sienten inseguros al hablar inglés, que participan muy poco oralmente y no tienen acceso permanente a la plataforma de inteligencia artificial? Entonces, ¿cuál es el desafío para ti? Es desarrollar tu habilidad de speaking, ¿sí? Desarrollar la habilidad de speaking de sus estudiantes. Tienes que desarrollar esta habilidad aplicando el modelo PPI, ¿no? Planificación, personalización e implementación. Entonces tienes que desarrollar una habilidad de speaking, una actividad de speaking para tus estudiantes tomando en cuenta estas características y que una vez que hayas desarrollado tu PPI, te responde estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que detectas? ¿Cómo conectarías la actividad con sus intereses? ¿Y qué herramienta o recurso utilizarías? Y sobre todo, ¿existe justicia social? Entonces ese sería el desafío para ti. Eh, Te voy a dar 8 minutos para que puedas pensar en una actividad, ¿sí? Y una actividad que aplique el PPI y pueda aplicarse y desarrollar la habilidad del speaking en tus estudiantes. ¿Listo? ¿Te quedó claro lo explicado? ¿Cuál es el desafío que debes realizar? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces te doy 8 minutitos para que puedas hacerlo. Si lo terminas antes, me avisas, ¿sí? Acá No, mismo. ok, ok. Listo.
¿Quieres decir algo, Mariano? Sí, creo que ya tengo una idea de cómo enfrentar esta situación. A ver, perfecto. Entonces, a Vale. ver, dime, ¿cuál sería la actividad que planteaste? Y bueno, acá te Sí, dejo la actividad como para que puedas ver. yo pienso, bueno, mencionan pues que son celulares básicos, internet limitado, no hablan mucho inglés. Ujú, Yo creo que necesidades es más que nada falta de, bueno, aparte de que de la falta de recursos, pues también es falta de oportunidades en la que practicar este inglés, ¿no? Entonces eso también alimenta un poco a esta inseguridad, a este miedo de participar, porque no es algo natural, no es algo que reconozcan como natural, ¿no? ujú. Eh, Ahora, ¿cómo conecto la actividad con sus intereses y qué recurso utilizaría? Yo creo que si menciona que tienen celulares básicos y les gusta TikTok, estoy pensando que el celular es básico, pero tiene acceso a TikTok y tiene una cámara. Entonces yo creo que usaría los celulares con las cámaras y TikTok para que se graben de repente y hagan un comentario. Por ejemplo, ahorita está, yo no sé mucho de fútbol, pero ahorita está el mundial, si no me equivoco, y bueno, el mundial pues es algo global, no es algo de acá, ¿no? Y las noticias Claro, del mundial sí llegan incluso cuando no hay acceso a internet, pues por diferentes. Ese es un evento grande, ¿no? Sí, de una u otra claro. forma sí las noticias llegan. Entonces de repente pueden grabarse haciendo un comentario del mundial en inglés y subirlo a TikTok. De repente, y con un hashtag de la clase, no sé. Y así un poco conecto, yo creo, los dos intereses que tienen con la práctica del inglés y esta tecnología, ¿no? En Ya, lo que es justicia social, yo pienso que igual es un poco, en ese contexto entre ellos yo creo que sí, porque los estamos igualando, pero claro, al final igual hay eh, desigualdades a comparación de un contexto mayor, ¿no? Pero en ese contexto yo creo que sí es un poco, se está llegando a, a encontrar algún nivel de balance entre todos, porque al final es la actividad un poco equitativa. ya. Ya, bueno, me parece que planteaste bien. Entonces me dices que sería básicamente un comentario acerca del mundial utilizando el TikTok, Sí, en ¿verdad? inglés. Ah, bueno, obvio No lo sé, tiene que ser. comentario de los resultados de algún partido, no sé, o algo de eso, sí. Vale, vale. Sí, bueno, en todo caso, pues en este punto sí se cumple, ¿no? ¿Qué necesidades detectas? Bueno, detectaste sus necesidades y sabemos que no tienen un celular muy avanzado, pero sí tienen el acceso a TikTok, puesto que les gusta eso. ¿Cómo conectarás la actividad con sus intereses? Bueno, conectaste el TikTok con el mundial, que es algo que les gusta. ¿Y qué herramienta, recurso utilizarías? En este caso es el TikTok y su cámara de celular. ¿Y existe justicia social? Bueno, de cierto modo, sí, sí hay un balance, ¿no? Bueno, entonces, en este punto, ¿dónde estamos? Acá está. Ya. En este punto se cumplió con el propósito de la actividad que puedas, asimismo puedas entender qué fue el PPI, lo puedas aplicar en un grupo de estudiantes y en un contexto adecuado, ¿no? Bueno, lo hiciste bastante bien y bastante rápido. Entonces, bueno, muy bien. Y bueno, ya casi para finalizar, recuerden que la tecnología, tienes que recordar que la tecnología no es solo una herramienta, que el modelo PPI nos da la guía para utilizarla con criterio y lo más importante es que sirva para todo, para que todos los estudiantes puedan aprender mejor sin dejar a nadie atrás. Es una base sólida para un trabajo como docentes y para que de este modo nosotros como docentes también estemos al nivel de esta generación, ¿no? Y podamos, de todas formas también siempre estar pendiente de cosas que los estudiantes pueden hacer e incluso utilizar la tecnología a su favor, pero no con un propósito positivo, sino con un negativo, ¿no? Como por ejemplo copiar en clase o copiar en un examen cuando los exámenes son online. Entonces tenemos que saber adaptarnos a la tecnología para que los estudiantes no nos ganen, ¿no? Entonces,
Esto nos lleva a la reflexión final que la calidad de una clase no depende de cuánta tecnología tenga, sino de cómo el docente la planifica, la personaliza y la implementa para responder a las necesidades reales de los estudiantes. Y listo, para finalizar. Acá tenemos las imágenes de unos gatitos. Sí lo puedes ver, ¿verdad? Un poquito Sí, más. sí. Ya. Entonces tenemos 10 imágenes de gatitos. Yo te preguntaría que indiques cuál es el número de gatito de cómo te sientes al terminar la clase. Mm, De repente intelectual, número 10. Intelectual, de un gatito intelectual. Está bien. Bueno, pues Mariano, muchas gracias por tu participación. Este, la otra estudiante se le hizo un poco tarde, pero ya me avisó, entonces, bueno, muchas gracias por tu participación y bueno, hasta la próxima clase. Bye. Gracias, hasta luego.